Listo. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchísimas gracias en este momento que tú nos permites nuevamente estar reunidos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, porque siempre nos has ayudado, Señor, y nunca nos has desamparado. Tú eres aquel, Señor, que sana todas nuestras enfermedades, aquel que limpia todas nuestras heridas, Señor, que tú, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida depende de ti. Tú eres nuestro cuidador, aquel a quien venimos a refugiarnos en la sombra de tus alas, Señor. Y hoy, Señor, antes que nada quisiéramos ponerte en oración a la hermana Nancy Sierra, Señor, que sea tu espíritu alentándola, Señor, y que toda enfermedad, cualquier circunstancia, Señor, que ella esté pasando y junto con su familia puedan ser superadas, Señor, y puedan ser todas esas cargas o situaciones puestas delante de ti, Señor, porque tú eres el único que puede limpiarnos, tú eres el único que puede sanarnos, Señor. Y te lo pedimos porque sabemos que ella es tu hija, Señor. Que seas tú obrando, si así es tu voluntad, Señor. También te rogamos por cada uno de los hermanos que tal vez no están reunidos acá, por Mauricio también, por su familia, por Karim y por sus hijos. Oramos por ellos, Señor, para que seas dando fuerzas, alentándoles, Señor, y guardando su hogar, todos los proyectos y cualquier situación también, Señor, que puedan estar viviendo, sean puestas delante de ti, Señor. Ponemos también en tus manos este estudio, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra para que ella haga cabida en nuestros corazones. Sabemos que esa palabra, Señor, no volverá vacía porque proviene de ti. Hará todo lo que tú quieras, Señor, y danos un corazón dispuesto para que ella pueda ser atesorada, Señor, muy dentro de nosotros. Gracias por todo, porque nada nos ha faltado, Señor, y tú no nos desamparas en ningún momento. Te bendecimos, Rey eterno. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por todo. En nombre de Yeshua. Amén. Ok. Ya, ahora sí. Vamos a empezar con preguntas y, bueno, con ayuda del Señor, esperemos que podamos, no, para arriba. Acá está. Este va a ser. Aquí quedamos. Ok. Habíamos quedado acá. Habíamos visto la división del reino, que está en Primera de Reyes, 11:11. Vean, para que lo recuerden siempre las citas. Esta cita es muy importante, la que vamos a recordar. Vamos a recordarnos 1 de Reyes, 1, 1, 1, ya. Y ya nunca más se nos va a olvidar. Puros unos. Para acordarnos de la división del reino, ¿ya? Eso sucedió en 1930, ya lo habíamos visto. Habíamos visto un decreto por la desobediencia en Salomón, y el Señor le dijo, se va a romper el reino. El siervo de Salomón era el que iba a dejarse 10 tribus, ¿se acuerdan? Que habíamos leído eso. Y ahora le voy a hacer una pregunta a la hermana Solimar. ¿Cómo se llamaba ese siervo de Salomón y de qué tribu era? Amén se llamaba Jeroboam y era de la tribu de Efraín. De Efraín. Muchas gracias. Aquí tenemos.
aquí Jeroboam de la tribu de Efraín, ¿ya? Y también habíamos hecho la otra pregunta, habíamos quedado nosotros, que cuál fue el cuarto rey de todo Israel, ¿ya? ¿De qué tribu era y cuánto tiempo reinó? Y esa pregunta se la vamos a hacer a la hermana Rosa. ¿Cuál fue el cuarto rey de todo Israel? ¿De qué tribu era y cuánto tiempo reinó? Creo que va a salir raspada. ¿Cómo? Que creo que va a salir raspada porque no estuve en el estudio. El cuarto rey de todo Israel, Salomón. No. No, ya. No. Okay, Tengo cero. vamos a pasar con el hermano Arturo. Ya, la próxima va con usted. Hermano Arturo, ¿puede responder esto? Robán. Roboam ya era de la tribu de Judá. Y Judá. me pareció que mencionó usted que al parecer reinó 3 días. Ok, esa todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí vamos a ver que reinó al menos 3 días. Al menos 3 días sobre todo Israel. Ya después comenzó a reinar sobre Judá. O sea, solo sobre Judá, pero lo vamos a ir viendo. Y exactamente, ¿verdad? Era Roboam, de la tribu de Judá, porque era hijo de Salomón, y reinó al menos 3 días sobre todo Israel. Ok. Vamos a ver, un momento. Ya. Okay. Vienen más preguntas más adelante y ahí se las vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a comenzar a leer lo que nos habíamos quedado, que en este caso va a ser Primero de Reyes. Acá. Primero de Reyes, capítulo 11, desde el verso 41. Desde el verso 41 hasta el versículo... bueno, hay que leer de correr. Entonces, primero lo voy a leer yo para entrar en el contexto de lo que estamos ahorita estudiando. Entonces, recordemos. Estaba Salomón reinando, viene el Señor, le da un decreto y le dice, bueno, tú no fuiste como David tu padre, ¿verdad? Un montón de leyes que había desobedecido, leyes para un rey. Y entonces viene el Señor, le da un decreto, el decreto de que iba su siervo, el siervo de Salomón, que era Jeroboam, a reinar sobre 10 tribus y que el hijo se iba a quedar con 2 tribus, que en este caso iba a ser Judá y Benjamín. Ese era el hijo Roboam. Entonces, vamos a leer a partir del verso 41, que dice así. Ok, Primero de Reyes 11:41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en los libros de los hechos de Salomón? No sabemos si ese libro no está. Dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. ¿No? Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y en su lugar reinó en su lugar Roboam su hijo, que es de quien vamos a hablar ahorita. Ahora, capítulo 12, dice así. Roboam fue a Siquem. Roboam fue a Siquem. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, recordemos de Jeroboam, que era el hijo de Salomón, ¿verdad? Jeroboam era siervo de Salomón, recordemos eso, que era a quien Dios había elegido para que gobernara sobre las 10 tribus. Dice que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, porque él había huido a Egipto, porque Salomón lo quería matar, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle a Jeroboam. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, o sea, fue muy pesado con nosotros. Más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Recordemos que
que Salomón, por ejemplo, tenía mucho dinero, mucho oro, acumulaba todo eso, pues de algún lado tenían que sacarlo. Y era pues a costilla de impuestos, etcétera, ¿verdad? Mucha servidumbre. Del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Ojo, vean, dice, de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Primero le pregunté a los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ok, dice ahora, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, le dice. El menor de los dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces dice, al tercer día, vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor, del Eterno, para confirmar la palabra que el Eterno había hablado por medio de Ahías, silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Eso es lo que responde el pueblo. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad de mi hijo Isaías. O sea, no tenemos nada que ver con ustedes. Y dicen, Israel a tus tiendas. O sea, bueno, algunas versiones dicen, Israel a tus dioses o Israel a tus tiendas significa, pues vámonos de aquí. No tenemos nada que ver con ustedes. Es lo que le dice Israel al rey. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Ya? Entonces, imagínense esa escena, ¿verdad? Quiere decir que todo Israel se devolvió y dijo, bueno, si tú no quieres disminuir la dura carga pesada que puso nuestro padre, si no quieres hacer eso, entonces gobierna sobre Judá, digamos. Pero no nos vas a gobernar a nosotros. Entonces dice, Israel a tus tiendas. Y se fueron, ¿ya? Pero el verso 17 dice que reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, ¿ya? A los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam, verso 18, envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Ese es el verso clave, el verso 19. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Ya? Se apartaron. Hasta hoy quiere decir hasta el momento que se escribió este libro. Y aconteció que oyendo todo Israel, otro verso clave, que Jeroboam había vuelto,
enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, porque esas fueron las dos tribus que quedaron para él. 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los ancianos del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, el Eterno, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Ahí termina. Y entonces podemos ver que aquí se hace una fractura en el reino en todo el reino de Israel, que eran las 12 tribus. Ya no vuelven a ser las 12 tribus. A partir de aquí lo que está en esta nube es, te lo voy a encerrar aquí, vean. A partir de esto, en el verso 20, dice que Jeroboam comenzó a gobernar sobre las 10 tribus, digamos, sobre Israel, que eso sería las 10 tribus. Y a Roboam lo estaba reinando, o sea, comenzó a reinar sobre Judá y Benjamín nada más, que aquí se hace una división, casa de Israel y casa de Judá. Entonces, a partir de acá, a partir de 930, las cosas comienzan a cambiar y tenemos nosotros que entenderlas de una forma diferente a lo que ya habíamos aprendido. Vean. A partir de acá, aquí, digamos, vamos a ubicarnos nosotros. Bueno, en este está hasta el 2020, pero por aquí estamos nosotros, en esta flechita. Acá. Ahí estamos nosotros. 2022 años, digamos, ubicamos la época de Jesús. Y 930 años antes, por acá, vamos a ubicar eso que pasó, que es el hecho de la división del reino, 930 antes de Cristo. ¿Se acuerdan cuánto tiempo reinó Salomón? Voy a preguntar ahí a la hermana Rosa María. ¿Cuántos años gobernó Salomón? Salomón. 40 más o menos, creo. Sí, 40 años. Ajá. Es lo que habíamos leído en el capítulo 11. Ahora, aquí, digamos, Salomón comenzó a gobernar en el 970 hasta el 930, ya que murió. 40 años. David había gobernado otros 40 años. Y Saúl había gobernado otros 40 años, ¿ya? Ahí, para que veamos la secuencia. Y antes de eso, ¿qué había? ¿Qué había antes de Saúl? Pues jueces, ¿ya? Y antes de los jueces, ¿qué había? Pues estaba Josué. Y antes de Josué estaba Moisés. Quiere decir que por aquí, alrededor del año 1400 antes de Cristo, aproximadamente, ¿qué podríamos ubicar nosotros? ¿Qué hecho? Digamos, se dio más o menos por ahí de 1400. El tiempo que vivieron en Egipto, los hijos de Israel. Exacto, el tiempo que vivieron en Egipto y que Moisés, por mandato de Dios, saca de Egipto a los hijos de Israel, ¿ya? Entonces, más o menos 1400, 1450, 1500 años antes, ese es el acontecimiento. Pero después del 930, hay una división y eso hay que entenderlo porque ahorita vamos a ver más adelante que pasaron muchas cosas y si no sabemos eso, pues nos va a pasar por alto todo lo que vamos a ir estudiando. Ya, eso es claro. División del reino, 930 antes de Cristo. Listo. Y bueno, ahora que sigue.
Ahora vamos a ver, porque también es importante, esto es muy importante, acerca un poquito de las fiestas del Señor. Entonces, vamos a leer esta cita, Deuteronomio 16, versículo 16 al 17. Y eso se lo va a pedir a la hermana Solima, por favor, me lo lea. Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, del 16 al 17. Uh-huh. 16 del 16 ¿a cuánto? Al 17. Al 17. Uh-huh. Dice 16, dice 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de la semana y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. El Señor tu Dios. ¿Qué pasó? Okay. Ok, exactamente. Dice que habían 3 fiestas en las cuales ellos tenían que ir, digamos, al lugar que él escogiera. En el verso 16 dice, en el lugar que él escogiera. Ya, las 3 fiestas. Esas fiestas, vamos a recordarlas. Una era, digamos, panes sin levadura, que está pegado con la fiesta de Pesca, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Esta es la otra fiesta, que va a ser la fiesta de la semana, se llama, o se conoce como la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que se va a celebrar después de contar 7 semanas, después del día de reposo semanal de la Pascua, ¿ya? Y hay otra fiesta, que fue la que se celebró hace poco también acá, que se llama la fiesta de las cabañas, ¿ya? La fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es donde se construyen cabañas para conmemorar que los hebreos vivieron en tabernáculos temporales en el desierto. Entonces, ustedes ven aquí que todas estas fiestas son del pueblo de Israel, ¿ya? Y que estarlas celebrando constantemente iba a traer para ellos como un tipo de identidad. Eso era lo que ellos les llevaban a la identidad, porque, por ejemplo, conmemorar lo que hizo el Señor en Egipto, pues solo con el pueblo de Israel. Lo de Shavuot, digamos, o Pentecostés, también tenía que ver con la entrega de la Torá, la entrega de la ley. Y Sukkot tenía que ver con lo que ellos vivieron en el desierto, que tenían que construir cabañas, porque durante el tiempo que estuvieron en el desierto, que fueron 40 años, ellos vivían en tabernáculos, digamos, o en tiendas. Y pues todo eso está conectado directamente a lo que acabamos de leer, que es Deuteronomio 16, del 16 al 17. Son 3 fiestas a las cuales ellos tenían que subir al lugar que Dios escogió. Ahora, voy a preguntar a hermano Arturo, ¿cuál fue el lugar que Dios escogió para que habitara allí su nombre? O sea, ¿cuál fue el lugar que Dios escogió para que habite allí su nombre? Para que se pudieran celebrar las fiestas, por ejemplo. ¿Cuál fue el lugar? ¿Dónde se construyó un templo? ¿En qué lugar se construyó un templo? Para que todos los israelitas subieran a poder celebrar estas fiestas. Ajá, Jerusalén. ¿Tiene el micrófono apagado? Pues le leí el habla. Jerusalén. 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 Okay. Entonces, ese es el lugar, Jerusalén. En Segunda de Crónicas 7:16 y Mateo 5:34-35 se puede ver que es Jerusalén, ¿ya? Ok. Entonces, muy bien, ya vimos que se dividió el reino, ¿ya? Por lo tanto, ya no va a haber un rey que gobierne sobre las 12 tribus. Por eso únicamente hubieron 4 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. Solo 4 reyes gobernaron sobre las 12 tribus. Judá,
digamos, perdón, Saúl de la tribu de Benjamín, David de la tribu de Judá, Salomón de la tribu de Judá y Roboán de la tribu de Judá. Esos fueron los únicos 4 reyes sobre todo Israel. Entonces se dividen. ¿Y cuál sería entonces el primer rey de la casa del norte? Una pregunta abierta. ¿Quién conteste primero? ¿Cuál sería el primer rey de la casa del norte? Jeroboam. Ok, entonces el primer rey de la casa del norte es Jeroboam. Muy bien. Vamos a ver qué pasó con... de la tribu de Efraín. Vamos a ver qué pasó con Jeroboam. Y es lo que vamos a leer en el capítulo 12 de Primero de Reyes, desde el verso 25 al verso 32. Y ahora le voy a pedir al hermano Arturo que por favor... 25. Desde el 25 al 32. Del 25 al 32. Entonces, Roboam edificó Sichem en las montañas de Efraín y habitó allí y edificó Penuel. Disculpa que aquí sale como Jarabeam, entiendo que es Jeroboam, ¿sí? Ya. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino regresará a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh, en Jerusalén, sus corazones se volverán a su Adón Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y regresarán a rey de Judá, Yehudá. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ustedes han estado subiendo a Jerusalén por suficiente tiempo. He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Misraim o de Egipto. Él puso en Betel y el otro en Dan. Y el asunto se hizo un pecado porque el pueblo fue a adorar delante del que estaba en Betel y todo el camino hasta Dan para adorar a otro y dejaron la casa de Yahweh. Él también puso sus templos en lugares altos y nombró sacerdotes de entre todo el pueblo, aún los que eran hijos de Leví. No, aún los que no eran hijos de Leví. Jeroboam instituyó celebración en el mes 8, en el día 15 del mes, similar a la Ag, que tomaba lugar en Yehudá. Él subió el altar en Betel para sacrificar ante los becerros que él hizo, y puso en Betel a los sacerdotes que había nombrado para los lugares altos. Y subió al altar que había puesto en Betel en el 15º día del 8º mes, en el mes que él había escogido por cuenta propia, e instituyó una celebración para los hijos de Israel. Él subió al altar para sacrificar. Amén. Amén. Tremendo, esto es muy, muy tremendo lo que hizo Jeroboam, ¿verdad? Porque todo lo hizo basado en su propio pensamiento, en sus propias decisiones, para no perder el reinado, que ¿quién le había dado ese reinado a Jeroboam? Nada más y nada menos que Dios. Entonces, al igual que como en David, digamos, David había escogido, el Señor había escogido al rey David, pero él no se impuso como rey inmediatamente. ¿Verdad? Dijo, bueno, si Dios me eligió de rey, él me va a poner de rey en su momento. Entonces, si Dios me quita el reinado, él me lo va a quitar en su momento. Pero Jeroboam no pensó de esa manera. Todo lo hizo en su propio corazón para no perder el reinado que Dios ya le había dado. Entonces, vamos a ver este mapita que está acá. En este mapa se puede ver como, no sé si se ve totalmente claro, pero bueno. Acá, digamos, este es un mapa de Israel en la época de antes de la división, digamos, cuando Josué repartió el territorio. ¿Ya? Todo esto es Israel. Entonces, si ustedes notan, no sé si se ve claro, pero por ejemplo, aquí en verdecito está Judá, ¿ya? Vean qué interesante, todo esto es Judá. Y aquí en medio de Judá, ¿quién está? Está Simeón, ¿ya?
Entonces vean qué interesante, porque Judá está rodeando a Simeón. Entonces Simeón quedó dentro de Judá. O sea, no tenían vecinos más que Judá. O sea, era como extraño, pero también tenía su propósito, ¿no? Acá teníamos a Benjamín, que está en amarillo. Y por aquí en Benjamín estaba Jerusalén. Porque Jerusalén quedaba en Benjamín. No quedaba en Judá, quedaba en Benjamín. Y todas las demás tribus que están acá, por ejemplo, Rubén quedó al otro lado del Jordán. Este es el Jordán, esa lineecita que está por acá, es el Jordán. Rubén, Gad y Manasés quedaron al otro lado del Jordán. Y después, por ejemplo, tenemos a Efraín, Adán, Manasés. Porque Manasés se dividió el territorio en dos. Tenemos a Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí. ¿Ya? Ahora, eso fue la repartición que se hizo en la época de Josué. Y después, ya en la época de la división del reino, digamos, entonces ahora quedó de esta manera. El reino de Israel, que sería la parte azul, y el reino de Judá, que sería la parte en amarillo. Entonces, la capital del reino de Judá era Jerusalén, ¿ya? Ahí era donde iban a adorar. La capital del reino de Israel era Samaria. Ok, ahora, de acuerdo a lo que leímos, dice que en el verso 29, que él puso 2 becerros. Dice que uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel. En el mapa de la izquierda, por ejemplo, Dan aparece aquí arriba. Dan en un pueblito, ¿no? El pueblito de Dan, que es aquí. Y le voy a poner aquí una, para que se ubiquen, acá. Síganme por acá, aquí, ¿lo ven? Acá. Ahí puso como un becerro. Y otro lo puso en Betel, o sea, lo puso por acá. Entonces vamos a... Aquí. Que será acá. En Dan y en Betel. O sea, uno lo puso como para que todos fueran en vez de subir a Jerusalén a adorar, se quedaran aquí en Betel o en Dan, porque decía Jeroboam en su propio corazón, bueno, si estos suben a Jerusalén, en Jerusalén estaba el templo, ahí tenían que celebrar las fiestas que acabamos de leer, que tenían que subir ellos o peregrinar hacia Jerusalén 3 veces al año. Y eso les daba identidad, y entonces pensó Jeroboam, bueno, si estos se van para Judá, me van a matar a mí, y ya no voy a poder seguir siendo rey. Y bueno, es lo que tenemos. En Betel y en Dan es donde puso Jeroboam estos becerros o estos 2 ídolos. Y aparte de eso dice que acá, aparte de eso, hizo algo que lo vamos a marcar acá. Aquí está. Acá. En las fiestas del Señor. Aquí está. Ok. Vimos que el primer rey fue Jeroboam. Y los pecados que se pueden remarcar ahí, digamos, sería altares en Dan y en Betel, ¿ya? Lo otro fue que puso sacerdotes que no eran levitas, ni ordenados por Dios. Ya en la Torá se había dicho que los únicos que podían ejercer el sacerdocio eran los levitas. Y Jeroboam puso sacerdotes que no eran levitas. Y el número 3 es que instituyó fiestas a su manera. Por ejemplo, dice que en el mes octavo, en el 15º día, instituyó una fiesta que era muy parecida a la fiesta que se celebraba en Judá. Entonces, ahora le voy a preguntar a la hermana Solimar, ¿cuál es la fiesta y en qué fecha es esta fiesta que se celebraba en Judá? Muy parecida. ¿Cuál sería esa fiesta? La de Sukkot. Ajá, ¿y la fecha? Que era en el mes 7, a los 15 días del 7º mes, era la fiesta de Sukkot. Pero Jeroboam la cambió al 8º mes,
a los 15 días de ese mes. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermana Suleiman. Y bueno, entonces aquí estamos viendo los pecados de Jeroboam. Y ahora, bueno, ese fue el primer rey. En total, los reyes que estuvieron en la casa del norte, o sea, los reyes del norte fueron 20 aproximadamente, 20 reyes. Ahora, si ustedes comienzan a leer en el libro de Reyes, dice que todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No hubo uno, ni siquiera uno hubo que hiciera lo bueno delante de los ojos del Señor. Entonces, ese es el panorama que tenemos acerca de la casa de Israel. Ese es el panorama. No sé si tenemos alguna pregunta antes de continuar. Algo que quisieran agregar o acotar. ¿No? Ok, vamos para adelante entonces. Ok, ya les puse el mapa. Y ahora, bueno, ahora vamos a hacer algo que ustedes lo pueden hacer, digamos, pero con tiempo. Lo van a hacer, se lo voy a dejar de tarea. Van a agarrar una hoja o un cuaderno y van a hacer un dibujo muy parecido a esto, pero no lo van a hacer ahorita porque les vaya a llevar tiempo. Pero es para que vayan ordenando las ideas que estamos viendo. Esto es como un diamante. Entonces vamos a recordar, así a recordar, a grandes rasgos. Voy con mi madre que está ahí. ¿Cuáles fueron los 4 reyes que gobernaron sobre todas las 12 tribus? Los nombres de los 4 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus. ¿Cuáles eran? Dice que uno fue Samuel, otro David. No, otra vez, la pregunta. Reyes. Reyes. Sí, Samuel no fue un rey. Saúl. Ok, Saúl. David. Salomón. Y yo antes te iba a hacer una pregunta porque estoy confundida con Roán y Jeroboam. ¿Qué pasa ahí? No te la hice porque dije, mejor después se la hago. Ok, entonces, bueno. ¿Qué había entendido? ¿Qué había entendido? Que los dos se me parecen, entonces estaba confundida. Ahorita es lo que vamos a ver, porque Jeroboam, acabamos de ver que era al de las 10 tribus, ¿ya? Que vamos a ubicarlos al norte. Por eso este diamante está apuntando, digamos, hacia el norte, en el mapa que nosotros hayamos visto. Todo lo que vamos a escribir aquí va a ser con respecto al norte. Pero el último de los reyes que gobernaron sobre las 12 tribus fue Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Esos fueron los 4 reyes. Y ahí está. Bueno, el rey Saúl, rey David, el rey Salomón, ¿se acuerdan? Las instrucciones para un rey, los errores de Salomón y el anuncio de la visión del reino, que lo vimos. De ahí vino el rey Roboam, ¿ya? De Judá. Entonces, ahí arriba es como a la parte derecha del triángulo, un diamante que tenemos ahí, vamos a escribir eso. Ahora, dentro del triangulito, vamos a poner el primer rey de la casa del norte, o del reino de Israel, ¿verdad? De las 10 tribus. Ahí dice Jeroboam, pero vamos a agregarle, digamos, la J, que me va a apuntar hacia arriba, digamos que ahí es donde va a estar el norte. Entonces, para arriba va a apuntar a Jeroboam. Jeroboam era el rey de la casa del norte, ¿verdad? O de la casa de Efraín, también se le conoce la casa de Efraín. Ahí vamos a ir viendo por qué es que se le llama la casa de Efraín a una y por qué es que se le llama la casa de Judá a otra. Rey del norte, ¿ya? Ahora, tenemos que aprendernos el nombre de las 10 tribus.
con las cuales estaba gobernando, a las cuales las estaba gobernando Jeroboam, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar como un acrónimo, se llama, ¿sí? Que va a ser la palabra grandes mis, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar primero con la hermana Rosa María. Vamos a hacerlo con la hermana Rosa María. A ver. Por acá Dígame estoy. un nombre de una tribu que comience con G. Gat. Gat, ok. Entonces, ahí vamos a poner Gat, ¿ya? Ahora, dígame un nombre que comience con R. Rubén. Rubén, ok. Un nombre que comience con R. Por hacer. Hacer, ok, perfecto. Un nombre que comience con N. Neftalí. Neftalí. Con el D. Dan. Dan. Con E. Efraín. Efraín. Y de hecho, Efraín era el nombre, digamos, como tal de todo el reino del norte. ¿Por qué? Porque Jeroboam, ¿de qué tribu era? Jeroboam era la tribu. Ok, ya. Ya. Z. Por Z. ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? No me acuerdo. Por Z. Con Z. Comienza con Sa y termina con Bulón. Zabulón. Zabulón. Ok. Zabulón. ¿Con M? Por M. Manasés. Manasés, hermano de Efraín, ¿verdad? Con I. Por I. Hermano Arturo, ¿me va a ayudar? Y sacar, ya. Ok. Y sacar. Y por último con una S, que sería por la S, Zabulón no es porque es con Z. Era el nombre de Pedro también. Simón. Ok, sí, Simeón también. O sea, Simeón era el nombre de Pedro. El mismo. Simeón, ¿verdad? Entonces vamos a usar ese acrónimo, digamos, o esa palabra que va a ser grandes mis para recordar el nombre de las 10 tribus del norte, ¿ya? Entonces, cada vez que yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nombre de las tribus del norte? Se van a acordar de la palabra grandes mis y van a ir rellenando para saber cuál es el nombre de las 10 tribus. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Pero lo tienen que recordar porque es muy importante. Entonces, aquí hay 2 tribus que no están. Hay 2 tribus que no están. ¿Cuáles serían? Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y hay otra tribu que tampoco está y que no tenía territorio. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿ya? Los levitas también se quedaron con Judá, ¿verdad? Porque ellos eran los sacerdotes, los que se quedaron trabajando en el templo. Muy bien, excelente. Ahora, recordemos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, que pues Jeroboam cometió errores. Los altares en Dan y Betel, sacerdotes no levitas y fiestas en el 8º mes, ¿verdad? Y también recordemos que había 3 fiestas que Dios instituyó para que fueran celebradas en Jerusalén, que fueron Pesaj, o los panes sin levadura, Shavuot o Pentecostés, y Tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Y la capital también vamos a recordar y vamos a hacerlo. O sea, espero que lo hagan. Y si no, también les vamos a pasar esta imagencita, digamos, para que lo tengan ahí y lo vayan recordando. La capital del reino del norte era Samaria. Ok. Y vamos a ver, digamos, que algunos nombres a los cuales se le dio al norte fueron Casa de Israel, ¿ya? Efraín, Samaria, porque era la capital,
Efraín, porque Jeroboam era de la tribu de Efraín, y él fue el que comenzó a gobernar, y la otra es la casa del norte. ¿Ya? Y en total, 20 reyes, lo que acabamos de ver. Eso es como un pequeño panorama. Ok, ¿lo tienen ahí? ¿De acuerdo? ¿Lo tienen ahí? Le pueden sacar foto ahorita si quieren, pero igual se los vamos a compartir. Así que no se preocupen. ¿Queda claro hasta el momento? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo estoy entendiendo bien. Ok, perfecto. ¿Cómo está mi madre? ¿Claro? ¿Preguntas? Creo que entendí. Ok, bueno. ¿Y hermano Arturo? No sé si hay alguna pregunta. ¿Queda todo claro? La verdad, ahora entiendo el porqué de Casa del Norte, Casa del Sur, Casa de Judá. Ahora lo comprendo totalmente, nunca me lo habían explicado así, Ok, más que aquí. ok. Qué bueno, hermano Arturo. Todo esto es para que podamos conocer mejor la escritura y podamos entender aquello que para nosotros tiene que ser lo máximo, ¿no? Que es la palabra. Ok, hermanas Animal, ¿preguntas? No, hermano, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias. Okay. Entonces, Sí, como a todos les... okay. Ajá. la palabra esa, mi hermano, mnemotecnia se llama esta técnica que utiliza usted de la palabra Grande Smith, se llama mnemotecnia. Yo cuando la Okay. aprendí hace un par de años atrás, para aprender, por ejemplo, anatomía, es excelente. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, Yo no lo nosotros la inventé. conocemos como acróstico. Ajá. Ajá. Ajá, también. Ok. Bueno, yo no lo inventé para aquello. Lo pueden ver en cualquier otra parte, pero es clave esto para poderlo como retener. Nosotros también, por ejemplo, yo cuando estaba en la U antes, tenía que memorizar muchas cosas y me acordaba de palabras claves para ir, qué sé yo, memorizar 2 o 3 páginas que tenía que hacerlo y lo hacía así. O sea, con palabritas claves. Sirve mucho. Ok, listo. Entonces, como ya todo esto lo tenemos bien claro, cualquier pregunta que hagamos de esto, ustedes inmediatamente pueden responder, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que pasó en la Casa del Sur, porque ya vimos la Casa del Norte. La Casa del Sur es la que se va a encontrar abajo, ¿ya? Va a apuntar para abajo el diamante. Entonces, ahora voy a preguntarle a hermano Solimar, ¿cuál era el rey de la Casa del Sur, el primero? Jeroboam. Jeroboam, ¿ya? No, era Roboam. Ah, Roboam, sí, ¿verdad? Roboam. Okay. Es Ajá. Roboam era de la tribu de Judá y era rey del sur, ¿ya? Estaba gobernando sobre Judá y Benjamín. Esas son las dos tribus. Y los levitas, que eran los sacerdotes. Capital en Jerusalén, porque ahí era donde se celebraban las fiestas. Y algunos nombres a los cuales se le conoce a la Casa del Sur. Al nombre del sur, digamos, sería Casa de Judá, Casa de David también. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el verso 26 del capítulo 2. Dice, dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, ¿ya? Pero cuando se refiere a la casa de David es que se van a ir al sur. Entonces también se le conoce como la casa de David, como Jerusalén, porque era la capital, o la casa del sur, ¿ya? Entonces vamos a tener esos nombres. Para el sur y también el nombre que habíamos antes para los del norte. Vamos a ir viendo un montón de nombres también a los cuales el Señor les iba poniendo, pero bueno, por el momento estos. Y en total hubieron 20 reyes. Algunos hicieron lo bueno, algunos hicieron lo malo, pero bueno, es algo que también les invito, digamos, a que ustedes lo puedan leer. Primero de Reyes y Segundo de Reyes son libros muy históricos, entretenidos y de mucho aprendizaje también. Entonces, bueno, en resumen tenemos eso. Ok, seguimos.
Ahora vamos a ver las consecuencias de la desobediencia, porque vemos que la casa del norte, por ejemplo, todos desobedecieron, todos los reyes fueron malos. Entonces, habían consecuencias por desobedecer eso. Y en la casa del sur también algunos fueron buenos, algunos malos, etc. Y eso también iba a tener implicaciones. O sea, desobedecer siempre tiene implicaciones en algún momento. Si no aquí, pues en el futuro. Y para eso vamos a referirnos a el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28. Vamos para Deuteronomio 28 y vamos a leer primero el verso 15. Voy a pedir a mi madre que por favor me lea el verso 15. ¿El verso qué? El verso 15, primero. Dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Okay. Más. Primero eso. Todas esas maldiciones, ¿verdad? Entonces, consecuencia de desobedecer es que van a venir maldiciones. Viene un montón de maldiciones acerca de, por ejemplo, maldito serás en la ciudad, en el campo, tu canasta, etc. Ahora, le voy a pedir que por favor me lea el verso 49 hasta el 53. Jehová traerá sobre ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra, que volará como águila, una nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño. Ella se comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. No te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te haya dado. Comerás el fruto del vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en medio del sitio y el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí estamos viendo que hay consecuencias, ¿verdad? Y por ejemplo, una de ellas es que iba a venir una nación de lejos que iba a venir a destrozar a la nación de Israel. Ahora, por favor, le voy a pedir que me lea el verso 64. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún hasta ahí. No, lea el 65 también. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová un corazón temeroso, lánguido de ojos y tristeza de alma. Ok, muchas gracias. Entonces, vean que eso es tremendo, la consecuencia, ¿verdad? Otra consecuencia es que los iba a dispersar, o los iba a esparcir, digamos, por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Eso es tremendo. Hermano Arturo. Uno aquí se podría dar cuenta que los libros de las escrituras no siguen se podría hacer una cronología, porque aquí estamos hablando de Deuteronomio. Y en Reyes me imagino que la cantidad de años que transcurrieron desde Deuteronomio a Reyes, estamos hablando de la misma época. No, Porque no estamos hablando. esto Estamos es hablando. una profecía entonces.
¿Esto es una profecía? Ajá. ¿O lo que sucede Ok. cuando no hay una obediencia? Ok, vean, aquí voy a hacerle una línea, hermano Arturo. Digamos, ¿se acuerdan en qué año fue la división del reino? El 930. 930. Esta es 930. la línea. ¿Ya? 900. Yo no estoy muy bonito aquí. 930. Ahí está. Antes de Cristo. Antes. Fue muy feo. Antes de Cristo. Ahora, ¿se acuerda que Salomón gobernó cuántos años? 40. 40 años. David. David. 40. Los tres. 40 Ok. años. Entonces, en total son 120 120 años. años. Entonces, si yo le resto 120 años, porque aquí tengo que ubicar otra época. ¿En qué época comenzaría a gobernar Saúl, por ejemplo? 120 años antes. ¿Serían? ¿En qué Mil, época? a ver, el 1050 por ahí. 1050, exactamente. 1050 antes de Cristo, ¿Ya? ¿ya? Ahora, ¿se acuerda que la época de los jueces duró aproximadamente 450 años? ¿Ya? Ya. Entonces, me tengo que devolver 450 años por aquí. 1500. Aquí, exacto. Digamos que ahí en voy a ponerle aquí 1450, ¿ya? Para ser un poquito más precisos. 1400, 1500. Y por acá, aquí, ¿a quién podemos ubicar entonces? En los, antes de los jueces. Antecitos de los jueces, ¿quién estuvo? Ah, Moisés. Pues, Josué. Aquí, Josué. aquí estuvo Josué. Fue de ¿Y antes de Moisés. Josué? Antes de Josué Moisés, estuvo Moshe. Moisés. Aquí estuvo Moisés. Por ahí del 1500, digamos. Hagamos un aproximado, 1500. Del 1500 al 1450, por ahí. Entonces, ¿quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés. Moisés. Y Moisés lo escribió en esta época, ¿ya? Todo lo que Moisés lo escribió, pues lo escribió en esta época. Y aquí lo que el Señor les está diciendo a ellos es como un... O sea, son instrucciones y dice, si ustedes no siguen estas instrucciones, les va a pasar todo esto que está escrito. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, o sea, pasó un montón de tiempo, voy a ponerle otro color acá, desde el 1500, por ejemplo, vimos hasta el 930, y, por ejemplo, todavía ellos no habían sido esparcidos, nunca habían sido esparcidos. Entonces, todavía no se había cumplido. Después del 930, vinieron un montón de reyes. Y desobedecían, sí, pero aún no se había cumplido de que iban a ser esparcidos, de que iba a venir otra nación, que los iba a conquistar. Entonces, todas esas eran advertencias, ¿ya? Advertencias, palabra del Señor, y muy importante. Entonces, no nos podemos ubicar en la misma época, pero la palabra del Señor se cumple en todo momento, y era como que, pues, era algo que ellos tenían que saber, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Es lo que Aquí vamos está a ver. hablando de los sirios. Ajá, De los ajá, sirios, me exactamente. imagino. Sí, ok, exactamente. Entonces, esto de ubicar las fechas es muy importante porque, por ejemplo, voy a preguntarle al hermano Arturo. Voy a preguntarle a todos. ¿Quién fue primero? ¿Moisés o David? Moisés, ok, tiene el audio apagado. Moisés. Pregunta, otra pregunta, hermano Arturo. ¿Quién fue primero? ¿Abraham o Jacob? Abraham, ok. Hermanas animal. Hermanas animal, ¿quién fue primero? ¿David o Roboam? David. Ok, David. Ahora voy a preguntarle a mi madre. ¿Quién fue primero? ¿Saúl o Jeroboam? Saúl. Saúl, ¿verdad? Ahora voy a preguntar a la mamá Rosa María. ¿Quién fue primero? A ver, a ver, a ver. ¿A quién puedo? A ver, ¿qué más? ¿Quién fue primero? ¿Moisés o Salomón? Moisés. Moisés. Entonces, ven, o sea, si nosotros sabemos de qué personaje estamos hablando,
podemos ubicarnos en una época, ¿ya? En esa época pasaron ciertas cosas y pues es muy, o sea, hay que entenderlo para poder entender también otras cosas. Por ejemplo, la profecía, que también vamos a verlo ahorita acerca de algo. Entonces, por el momento, lo que tenemos ahorita es todo lo que leímos en Deuteronomio. Pero en la época de Moisés, que fue lo que él dijo esto, no tenían tierra aún. O sea, el pueblo de Israel no tenía tierra porque estaba en el desierto. ¿Ya? Entonces, estos eran advertencias. Ahora, acá, vea que hasta la época de los reyes, como les había dicho antes, aún no habían sido exiliados. Ellos no habían ido a otras naciones, hasta la época de los reyes. Y voy a preguntar, y esa pregunta se la vamos a hacer a la hermana Rosa María. ¿Qué personajes manda Dios en la época de los reyes para hablarle al pueblo a causa de su pecado? ¿Qué personajes entran en acción en la época de los reyes? Los profetas. Los profetas. Los profetas, ¿verdad? Excelente. Ahora le voy a decir a la hermana Rosa María, por favor, léame la cita. Segundo de Reyes 17:13. Voy. Segunda de Reyes 17:13. Dice: una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la Torá que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Okay. Bueno, entonces ahí estamos viendo que los personajes que Dios manda son los profetas. Y pues hay que tener en claro de que, por ejemplo, ya estamos con el reino dividido, ¿ya? Recuerden que a veces podemos leer en la Biblia casa de Israel o a veces podemos leer casa de Judá. Entonces, esos profetas iban a ir de acuerdo a quien Dios mandara, ¿ya? Y para eso nosotros hicimos una tablita. Y también ustedes, por ejemplo, en sus Biblias, después de Cantares, perdón, sí, de Cantares. Después de Cantares aparecen, pues, casi todos los profetas aparecen ahí. Y, por ejemplo, el profeta Isaías, es un profeta enviado al sur. Y de hecho, no solo enviado al sur, también enviado para dar profecía a todo Israel, al norte y al sur. Después de Isaías, por ejemplo, estuvo Jeremías, después de Jeremías estuvo Ezequiel, después de Ezequiel, Daniel. Ahora, no sé si se acuerdan, por ejemplo, en la época de Daniel, ¿dónde estaba Daniel porque él fue profeta, pero no estuvo mucho tiempo en Israel? ¿Dónde desarrolló su profecía, digamos? ¿Dónde estaba? No sé si lo recuerdan. ¿En Babilonia ya habían sido exiliados o ellos habían sido llevados cautivos? Ellos habían sido llevados cautivos, ¿ya? Entonces, otros profetas, por ejemplo, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Ageo y Malaquías, todos ellos profetizaron al sur, pero también algunos profetizaron al norte, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Jonás, en la profecía de Jonás, ¿a quién estaba dirigida la profecía de Jonás? Nínive. Sobre Nínive. Pero Nínive no es del pueblo de Israel, no hace parte del pueblo de Israel. O sea, ¿capital de qué imperio era Nínive? ¿De Babilonia quizás era? No. No. No era de Babilonia. Nínive. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Capital de qué imperio era Nínive? De Asiria. Ok, aquí mi señora esposa y amada esposa me dijo de Asiria. Ok, la capital del imperio asirio era Nínive. Eso también es muy importante, ¿ya? Porque es o sea, Jonás es un libro que no fue ni escrito ni para el norte ni para el sur, porque fue una profecía para Nínive, pero Jonás fue un profeta de la casa del
sea, un profeta enviado al norte, digamos. Eso está en 2 de Reyes 14:25. Ahí habla acerca de que Jonás era de una región de Gad de Fer, algo así. Y por lo tanto, esto es muy importante, muy, muy importante. De verdad que, digamos, por lo menos ubicar en qué época nosotros tenemos a un profeta o a otro es muy importante. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. ¿Quién creen que fue primero? ¿Isaías o Malaquías? Isaías. Isaías, ok. Y, bueno, esa es la pregunta. Entonces, para que tengan ahí a los profetas y también para que si se quieran, digamos, recordar a los profetas del norte, bueno, tenemos a Jonás y aquí hay como otro, ¿cómo? Nemotesia, ajá, que es amo a, por ejemplo, los iniciales, amo a Jonás. Amo a Jonás. Entonces, esas son las iniciales de los profetas, digamos, Amós, Miqueas, Oseas, Abdías, Jonás. Amo a Jonás. Y bueno, los otros ahí están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. También, por ejemplo, los profetas, en la sección de los profetas, hay profetas mayores y profetas menores y todo eso. Eso tiene que ver con la cantidad de escrito que dejaron, digamos, pero profetas son profetas elegidos por el Señor. Ok. Y ahora sí, una pregunta. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Esta es una pregunta abierta de una palabra. Si ustedes tuvieran que decir en una palabra cuál era el mensaje de los profetas, ¿cuál sería? ¿Qué le decían al pueblo? Obediencia a la Torá, a los mandamientos. Ok. Vuelve al camino. Bueno, aquí. La palabra que también, por ejemplo, en la época del Mesías, ¿qué fue lo que, por ejemplo, él, en la primera prédica que él se echó, digamos, o el primer mensaje? Eso lo podemos leer. Porque el reino del cielo se acerca. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Ese fue el mensaje de los profetas. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo delante del Señor. Porque estaban desobedeciendo, etc. Pero arrepentimiento, digamos así, la palabra arrepentimiento no nos dice nada porque, o sea, cada quien podría decir, para mí arrepentimiento significa esto. Para mí arrepentimiento significa esto otro, ¿ya? No se podría uno poner de acuerdo para definir la palabra. Pero si nosotros nos vamos al original, entonces esa palabra que es arrepentimiento, la vamos a conocer en hebreo como dice el hermano Arturo, que es la palabra teshuva, que en el Strong es H7725. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hay una aplicación que se llama My Bible, en donde si ustedes pueden revisar, o incluso aquí, digamos en la página que les mostré al principio, de Logos, Calogos, o también está la versión en hebreo, la misma página ahí aparece la palabra Teshuvah, por ejemplo. ¿Y qué significa Teshuvah? Porque es lo que traducen como arrepentimiento. Teshuvah es retornar, dar vuelta en U o volver al original. ¿Ya? Volverse. Ese es el significado. Retornar a las sendas antiguas. Que eso fue lo que hablan los profetas, ¿verdad? O sea, tienen que retornar a las sendas antiguas. Tienen que mirar los caminos, parados, dicen las sendas, y preguntar por el camino, ¿verdad? ¿Cuál sea el mejor? Creo que eso lo dice Jeremías. Ok. Entonces, de hoy en adelante,
vamos a como a tachar la parte del arrepentimiento. O sea, y cuando veamos arrepentimiento, vamos a leer retornar. ¿A dónde tienen que retornar? Al original, a lo que ya Dios les había dicho, a la palabra. Eso es, arrepiéntanse. Y de hecho, vamos a leerlo en Jeremías, está, me parece. Por acá. Jeremías, que les doy la cita. Jeremías 6, me parece. Ok, Jeremías 6, 16. Y se lo voy a poner aquí. Jeremías. Aquí está. Jeremías 6. Lo voy a poner acá. Jeremías 6, 16. Y voy a poner la versión. Acá está. ¿Ya? Dice así. Así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo el pueblo? Más dijeron, no andaremos. Eso fue lo que dijo el pueblo. Entonces dice, puse también sobre vosotros atalayas o cuidadores que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y bueno, y ahí comienza a decir un montón de cosas, pero es lo que nosotros vamos a entender. De hoy en adelante, de arrepentimiento, digamos, es volver, de pararnos por el camino, ¿verdad? Y preguntar cuál va a ser la mejor decisión que vamos a tomar. Y, bueno, con respecto a todo eso que acabamos de ver, no sé si hay alguna pregunta momentáneamente. ¿Preguntas? Otra cosa que quería ponerles acá, por ejemplo, es en el mapa. Ven ustedes que aquí en el mapa, aquí parece. Ajá. En el mapa, bueno, aquí casi no se ve, pero Jerusalén estaba en el territorio de Benjamín, ¿ya? Entonces Jerusalén quedó, digamos, como parte del reino de Judá, pero quedaba en el territorio de Benjamín. Y otra cosa también, que también lo vamos a ir viendo más adelante, es que, por ejemplo, vean que Simeón estaba aquí, dentro de Judá. Por lo tanto, o sea, muchos de los que eran israelitas, que no eran de la tribu de Judá, también se pasaron para Judá, un remanente. No todos se fueron para el norte, hubo un remanente que quedó en Judá, así como hubieron muchos de acá que se fueron para el norte porque no quisieron seguir los mandatos del Señor. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y por el momento, lo que queremos hacer es repasar un poco lo que hemos visto, con preguntas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes. ¿Cuál era el mensaje entonces? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? No. El mensaje del profeta es vuélvanse, vuélvanse. Esa es la palabra en hebreo, teshuvah, hagan teshuvah, hagan arrepentimiento, digamos, pero ya no es arrepentimiento para nosotros, sino es volver al original, vuelvan a la escritura, digamos. Ese era el mensaje. Ya. Muy bien. Vamos a ir preguntando. Raquel también va a contestar esas preguntas. Voy a empezar con Raquel aquí. Dígame, por favor, el nombre de... no, las instrucciones para un rey. ¿Cuáles eran las instrucciones para un rey? Okay. Y la cita, ¿dónde está? Deuteronomio 17, versículo 14 al 20. El primero es que el Eterno no tiene que elegir. La 2 es que tiene que ser israelita. 3, que no amontone plata ni oro para sí. Que no
acumule también caballos, que no se vuelva el corazón a Egipto, que no tenga muchas mujeres, que escriba una copia de la Torá, de la ley, y que la lea todos los días de su vida para que lo obedezca. Ok, perfecto. Las 8. Perfecto. Excelente. Magnífico. Ok. Vamos a preguntarle al hermano Arturo. Ahora. Se pregunta al hermano Arturo. La pregunta es la siguiente, hermano Arturo. ¿Cuál es el nombre? O sea, dígame cuál es el nombre de las 10 tribus del norte. Y la palabra clave que aprendimos para ese nombre. Justamente eso es lo que no anoté porque como estaba largo, pero sí lo voy a, no recuerdo la palabra, sí sé que era Rubén, Isaacar, Ok. Ajá. Simeón, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y Manasés. Podría ser, ¿no? Ok, vean, aquí le puse yo la palabra, ¿verdad? Esa era la palabra. Entonces, le voy a preguntar, con G, un nombre de una tribu con G. Gad. ¿Y con R? Rubén. Rubén. ¿Con A? Ser. Hacer. Bueno, ya llamamos Gra. Ahora con N. L. ¿Con L? Con grandes, mis. La palabra es grandes, mis. Entonces, con N sería gran. Neftalí. Ahora, gran, la D. Dan. Dan. La E de no. Efraín. Efraín. Sí, Efraín. La Z. Grandes. Con Z, Zabulón. Zabulón. Con M. Hermano de Efraín. Manasés. Manasés. Con I. Isaacar. Isaacar. Y con S es. Simeón. Simeón. Ok. Excelente. Perfecto. Primera vez que no estoy recordando. Nunca lo había estudiado porque, ¿sabe? Mi hermano, disculpe que lo interrumpa, pero uno dice, generalmente uno dice, pero sí, porque uno se acostumbró lamentablemente en las iglesias a decir, mira, si no es tan importante la historia del pueblo, si lo importante es de aquí a más allá, lo demás es como una introducción. Ya, pero la verdad es importante, es muy, muy importante, porque cuando Jesús decía, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo decía, o sea, viene por todo. Igual que cuando dice Jesús sirvió de remisión de pecados de muchos, o sea, no dice de todos, dice de muchos, que también es importante. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Arturo. Ahora me voy a pasar con la hermana Rosa María. Y la pregunta es... bueno, voy a hacerle 2 preguntas. Dígame el nombre de 5 jueces. ¿Nombres de 5 jueces? La primera pregunta. ¿Por qué me pregunta esa? Que no me la sé. A ver, es que la clase de ayer no la miré, por eso es que no me la sé. Pero creo que Sansón, Débora, o sea, lo que recuerdo así. Gedeón quizás también.
A ver, ¿quién me ayuda? Uno que es súper importante. Mi hijo se llama así. Samuel. Exacto. Me falta uno. Ujú. Profetas, a ver, profetas no jueces. Ujú. Por ejemplo, el que estuvo antes de Samuel, ¿cómo se llama? Justamente. Vuelvo a decir que no escucho, no. Ujú. No me acuerdo, no me acuerdo antes de Samuel. Por ejemplo, estaba Elí, ¿verdad? Elí, ya. Ya, ahí es 5. Con eso basta. Ok, vamos a otra pregunta. Ok. La pregunta es, ¿en qué época se divide el reino de Israel? ¿Y cuáles son los nombres de los 2 primeros reyes de cada casa? En el 930, antes de Yeshua, antes del Mesías, y los primeros reyes fue Jeroboam en la casa del norte y Roboam en la casa del sur. Ok, perfecto. Ahora voy con la hermana Solimash. Ok. Primera pregunta. Capital del norte. Samaria, Ok. ¿Qué puso el rey del norte en Dan y Betel? ídolo, Ujú. ¿Y esos ídolos eran? no becerro, peor. Betel. Ujú. Y la otra pregunta para hermanos animales es, ¿en qué territorio se encontraba el templo? En Las tribus, Jerusalén. digamos. ¿Ah? Ajá, ¿en qué tribu, digamos? De todas las tribus, había una en Ah, donde se quedaba en Jerusalén está ahí pegadito de Benjamín. de Benjamín. Ok, perfecto. Y ahora voy con mi madre. Mi madre es, la pregunta es, ¿cuáles fueron las funciones de Moisés? ¿Cuáles fueron las 2 funciones de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto y creo que la otra Ujú. es de escribir la Torá. Ok, sí, más que escribir la Torá era recibir la ley, ¿verdad? El Señor le dio la ley. La otra pregunta para mi madre. ¿Cómo se llama el sucesor de Moisés? ¿Cómo se llama el sucesor de Moisés? Pues, Josué. ¿Y cuáles fueron las funciones más importantes de este personaje? Josué. Ujú. Yo creo que él era el que tenía que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ujú. Y Y después, ¿qué repartir tenía? las tierras. ¿Ya? Ok, excelente. Muchísimas gracias. Ya les hice la pregunta a todos. Y bueno, excelente, de verdad. Esperemos que todo marche de la forma más excelente también. Gracias al Señor porque sé que de algún modo su palabra, digamos, muchas veces, no sé, pero la palabra del Señor a uno le provoca alegría. Eso es lo que uno puede encontrar. El mundo no lo puede entender. Pueden decir es un libro arcaico, pero nosotros hallamos mucho deleite, digamos, en la palabra, porque para nosotros es vida. Es algo que, o sea, no podríamos describirlo y el mundo no lo puede entender.
Entonces dice, estamos probados para participar en la Semana de la Biblia en las iglesias. Sí. Yo creo que me parece que... Es que todos los años en la Semana de la Biblia, o el mes de la Biblia, perdón, hacían unas competencias y increíble yo ahora digo el desconocimiento de años, algo tan simple como el significado de algunos nombres o las épocas o cuál era el reino del norte, el sur, y increíble como no sabíamos, porque también me cuentan eso. Sí. Yo me acuerdo en un momento, digamos, hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo, no, hace como 4 años, que escuché a un pastor diciendo que lo que Eva se, digamos que en la Biblia decía que Eva se comió una manzana, la fruta. Y me dio mucha risa, al mismo tiempo me dio mucho desconsuelo, sí, o no sé, me sentí eh, como, no sé cómo sería ese sentimiento. No, indignado no, como triste ya, pero pues sucede, ¿no? Creo que la palabra del Señor es algo que nosotros deberíamos de conocer y profundizar también. Sé que muchas veces puede ser complicado para algunos, eh, por los términos, etcétera. O sea, creo que para todos en algún momento puede ser complicado, pero por lo menos poder tener ese panorama general de la palabra y a dónde apunta. Porque vamos a ver también que todo eso va a apuntar a alguien y ese alguien es nada más y nada menos que el Mesías Yeshua. Y pues todo eso es para que vayamos a Él y podamos conocer más de Él. Y bueno, entonces creo que hasta aquí vamos a dejar la reunión. De verdad esperamos de todo corazón que puedan ser de bendición los estudios y también, bueno, vamos a compartirles la presentación para que la tengan. Y ahorita se los voy a compartir y pues los esperamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. El próximo viernes los vamos a esperar a las 8 de la noche. Espero que se puedan conectar y pues el Señor nos permita poder seguir estudiando. Ok, entonces, no sé si el hermano Arturo nos podría ayudar a despedirnos con una oración, por favor. Bendito Padre, te glorificamos, te bendecimos y agradecemos este día, Señor, que apartamos, Señor, para escuchar su palabra de, de nuestros padres, Señor, la historia de nuestro pueblo, Señor. Sé que en algún momento escolar nosotros estudiamos de nuestro, del país en donde vivimos, pero hoy, Señor, sabemos que usted nos tiene partícipes de las promesas, Señor, de, de, de- de nuestros verdaderos padres, Señor. Gracias porque sabemos de ellos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y los caminos que debemos retomar. Gracias por, eh, por el tiempo, Señor, que cada uno muestra en esto. Estoy muy optimista y muy alegre de saber de que es esto lo que a usted le agrada. Le pedimos la bendición para aquellos hermanos que por alguna u otra manera, Señor, están decaídos. Em, Usted sabe, Señor, que las razones que cada uno tiene para seguir o no seguir el camino, eh, para obedecer o no obedecer. Sabemos que dentro de todos los planes que usted tiene para nosotros, están también quienes no van a recibir nunca la palabra, quienes no van a entender este mensaje hermoso, Señor. Y, y, y usted prepare aquellas almas, aquellos nefesh que nosotros vamos a tocar con nuestra palabra, Señor, la palabra que viene de usted. Prepare
ese camino, Señor, para tener las mejores respuestas ante esa incertidumbre, de saberlos ubicar, saberlos atenderlos con bondad, con justicia, con misericordia. Gracias, Padre amado, por todo el amor que nos brinda. Todo se lo agradecemos en el nombre del Hamashiach, Yeshua. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Arturo, y muchísimas gracias a todos, de verdad. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos despedimos y si el Señor lo permite, nos estamos viendo. Que tengan una muy bendecida semana. Chau a todos. Amén. Chau a todos. Chao a todos. Chau. Amén, amén. Buena Bendiciones. semana. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Amén. Gracias. Gracias igualmente.